Welcome. Sean bienvenidos. Damas y caballeros, prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3 98.9, en canal de frecuencia modulada estereofónica. Radio 1, la de 1. Bienvenidos de nuevo a los miércoles de tertulia histórica. Debido a la pandemia y debido a los pocos recursos que tenemos, hemos decidido traerles una sorpresa. En vez de llamar invitados nuevos, hemos decidido traer a los mismos tres del miércoles pasado. Démosle por favor la bienvenida al doctor Rosenthal, al doctor Knudsen y a la doctora Ginás. Esta es nuestra participación. Si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. En MP3. En MP3. Y si no existieras yo te inventaría. En MP3. First time and I was like, baby, En MP3. Para el tema de hoy vamos a tratar cómo fue la expansión del Imperio Otomano y de la corona española. Entonces, bienvenidos. Bueno, a mí me gustaría empezar esta tertulia académica discutiendo realmente el rol de la religión dentro de ambos imperios. Pues como sabemos, dentro de la religión española, donde se practicaba mucho expandirse pues, a través del mar, estos tenían la conciencia y pues el concepto de que tenían que con ellos expandir también la religión. Es por eso que se le dio el título de Reyes Católicos a Fernando de Aragón y Isabela de Castilla. Entonces, me gustaría saber qué piensas sobre esto y la diferencia en cómo los otomanos abarcaron la religión. Bueno, pues yo considero que realmente el Imperio Español, como se trató de expandir, fue como con una justificación, porque en algún punto la religión fue el motivo por el cual iban a ciertas tierras, porque querían expandir la religión supuestamente, pero pues por debajo tenían unos intereses completamente opuestos. Querían era obtener riquezas y encontrar nuevas rutas. La religión, en el caso de los españoles, creo que se utilizó muy como para como decir que era lo mejor y utilizarlo como justificación, no tanto como en el Imperio Otomano. Creo que fue distinto, donde había más aceptación, no eran tan cerrados de alguna forma, no era que solamente tenés que ser musulmán, sino que aceptaron a todos porque eran conscientes de alguna forma de que todos pueden pensar distinto, y estoy completamente de acuerdo con eso, y eso es algo que no, estoy en desacuerdo con los españoles, que trataron de echar a la gente y que básicamente solamente querían que el catolicismo fuera la única religión mundial, y esto no puede ser así y no debe ser así. ¿Será que entonces podríamos decir que la iglesia más o menos le estaba sacando provecho a los reyes católicos? Se estaba aprovechando de los reyes católicos, aprovechándose de la iniciativa de ir a América, y por eso es que les dan permiso y los respaldan y todo eso, ¿no? Claro, Sí. la iglesia tenía una jugada muy buena y manipuló a todos los reyes. Sí. Bueno, pero tampoco quiero que veamos al Imperio Otomano como unos angelitos que apoyaban la diversidad y el pluralismo en el mundo y votaban por Petro, porque no, tipo, no funcionaba así, no era la concepción del mundo en su momento. Históricamente los otomanos también fueron colonizadores, también oprimieron a muchos pueblos. El Islam también tuvo su época de proselitismo y hoy en día siguen persiguiendo a minorías religiosas, se quiera o no. Entonces, o sea, tampoco es que el Imperio Otomano era un angelito y el Imperio Español eran unos diablos, todo eso tiene su contexto histórico. Lo que a mí me produce mucho shock es la visión muy eurocéntrica que tenemos, y ni siquiera eurocéntrica, muy occidente de Europa que tenemos de la historia. Porque ahorita leyendo la lectura y viendo todas las clases, el Imperio Otomano realmente es una de esos hitos históricos más importantes, era una potencia mundial. ¿Y cuántas veces nos hablaron del Imperio Otomano en el colegio? Uno se sabe cuántos reyes de Inglaterra, cuántos reyes de Francia, del Imperio Otomano, cuántos sultanes, uno tiene el nombre. Yo conozco a dos que se me vienen a la cabeza y ya.
Y esa gente era una potencia, o sea, es que casi conquistan Viena, tenían el dominio de todo el Mediterráneo, hicieron que todos los españoles dieran la vuelta porque o sea, es un hito histórico del cual no conocemos porque no eran Occidente ni eran los chéveres. Pero, vení, ¿eso no crees que está como ligado a la parte de que estamos en un lugar donde fue colonizado por españoles, donde se nos impuso esta religión, donde, ¿por qué? O sea, no tiene sentido que ellos nos muestren esto porque no les conviene. Sí, total, o Puede sea, ser. como la manera en la que los españoles se expandieron a través de la talasocracia, intentaron como pues imponer el poder español, en cierto modo no les sirvió mucho ni para sostener su nación, ni para expandir pues como tal la nación española, pues todos los territorios hoy en día ni siquiera no son españoles, pero tuvieron muchos éxitos, todos acá hablamos español, todos acá pues la mayoría de los países latinoamericanos son católicos, entonces pues de parte de ese, por ese modo sí podemos observar el imperio español como un imperio que alcanzó sus objetivos. Muy diferente a los otomanos, que mantuvieron su poder, mantuvieron pues el imperio por muchísimos más años, pero realmente el legado que han dejado pues culturalmente y todo esto no es tan prominente como el legado español. Yo ahí tengo un comentario porque tú mencionas que llegaron a cumplir sus objetivos y que la corona española cumplió sus objetivos, pero me acuerdo que en la lectura mencionaban claramente que ellos no lograron cumplir sus objetivos porque los objetivos de la corona española era tener el control de toda Europa dominada bajo una sola figura católica. Sin embargo, lo que dice en la lectura es que a pesar de que no lograron eso, lograron crear unas redes de conexión mundiales que gracias a eso ayudaron a generar la potencialización de España, por decirlo así, de la corona de Castilla, y llevaron a que el desarrollo se viera más evidente. La interconexión, la mundialización, yo creo que es lo que más hay que resaltar de ahí. También rescatando un poquito lo que dice Aleja, yo no diría que los otomanos no tienen un legado tan grande, sino también toca tener en cuenta la concepción de lo que estaban buscando los otomanos y los que buscaron los españoles en general, ¿cierto? Los españoles querían eliminar la cultura que había antes, imponer la cultura española, el idioma y todo eso, y los otomanos no, por más de que no los quiero plantear como los ángeles que de pronto al principio lo estamos hablando, sí eran más pluralistas al final de cuentas, dejaban que los árabes, que son el gran pueblo colonizado por los otomanos, mantuvieran su idioma, su cultura, compartían con la región que colonizaron, al menos una religión que es un pilar central. Los españoles no, los españoles querían imponer y bueno, podemos ver eso con otras potencias europeas occidentales, los belgas que fueron gente pésima, a la hora, o sea, pesadillas, hay historias de la colonización belga terribles, o los franceses, los ingleses, que querían imponer una cultura en lugar de respetar la de allá. Entonces son dos contextos históricos completamente diferentes y dos procesos de colonización muy diferentes también. Sí, Y total, también, dale. dale, Aleja, doctora, más, por favor. Muchas gracias, doctor Knudsen. Pues yo creo que también, aparte de ver con muchísimo con la imposición de la religión y cómo esa tuvo un papel en ello, también tiene que ver mucho con la estructura social que se utilizaba para reinar. Por ejemplo, pues al final de la lectura nos dicen un poco que el sistema de los otomanos era un poco más patrimonial, mientras que el sistema de Carlos V era un poco más sistema de clase, sistema de, vertical en cambio de horizontal. Es decir, que Jerarquía. sí, total. Entonces, ese tipo de sistemas de clases en el cual no se tiene mucho que ver con las personas de otras clases sociales, pero dentro de las clases son muy juntos, o sea, tienen muchísimas cosas a favor de estas. Y es por eso que siento que los imperios españoles que vinieron hacia América, pues las colonias españolas que estuvieron en América, eran parte de una misma clase social. Se unieron tanto que finalmente se terminaron independizando, pero porque no había esa conexión tan cercana como había en el patrimonial de Solomón el Magnífico, por ejemplo, pues no había esa conexión con la corona española. Solamente le dejaron pues el legado cultural, la religión y el idioma, no realmente ese sentimiento de pertenecer a un estado, pues a un imperio. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las fallas de alguna forma de lo que el Imperio Español quiso hacer, pues,
fue eso, fue que tenían puntos de quiebre. Estaba la parte de donde querían imponer, como dijo el doctor Rosenthal, y como dice la doctora Ginás, de que había una brecha muy amplia donde al final se unieron y terminaron independizándose. Algo que en el Imperio Otomano no pasó, que de alguna forma, por eso los pinto como los angelitos, porque de alguna forma sembraron cultura y hasta el día de hoy los que vienen del Imperio Otomano son conscientes de eso y lo tienen en su sangre y son orgullosos de eso. En cambio, el Imperio Español quedó de alguna forma en la religión, pero no cumplió su objetivo. El otomano, me atrevería a decir de alguna forma que sí lo hizo. Sí, yo también considero que más que cumplir los objetivos, como decía ahorita, es que fueron dos enfoques muy diferentes. El Imperio Otomano se enfocó en conseguir y en imponerse dentro de la región, y podríamos llamar que su región fue alrededor del Mediterráneo, porque tenían el control y toda la dominación alrededor. Sin embargo, yo creo que el otro lado, el emperador de Carlos V, por el lado de Carlos V, el enfoque fue más hacia América, fue más sacarle ventaja al nuevo descubrimiento, a ver qué podía encontrar allá, a ver si se podía ganar la lotería con el nuevo descubrimiento, que podemos ver que a final de cuentas él la terminó ganando y le terminó yendo mejor. Y una última cosa también, un tema que tocaba la doctora Ginás, que me parece interesante, que tocó también la lectura, es el tema del sexo dentro de la política, que es algo que de pronto no hablamos tanto en las historias del colegio, es un poquito censurado, y algo que al final de cuentas quiero mencionar, Game of Thrones lo trajo otra vez a la mesa, y es que a través del sexo se hacía política, y o sea, cuando el texto nos habla de cómo los otomanos tenían el harén y entre todos se peleaban por quién iba a ser el hijo heredero. Es un tema completamente interesante, muy poco explorado, que yo en lo personal no entiendo y que se debería hablar mucho más. Sí, total, pero esa relación como sexual estaba un poco más implícita dentro del proceso de entre clases, del modelo de clases, en vez del patriarcal. Porque como vemos, a mí me impresionó muchísimo también el rol de la mujer dentro del imperio otomano. ¿Quién iba a pensar que las mujeres tuvieran tanto poder dentro de un imperio musulmán? Pues no musulmán, pero que en su mayoría la gente que reinaba era musulmana. Entonces me pareció muy Una impresionante. gran responsabilidad. Sí, total. Sí, para la época. Y también que de alguna forma ambos tenían como ejemplo al Imperio Romano, como que era lo que querían hacer, lo que querían lograr, pero creo que eso estaba mal porque el mundo estaba cambiando, estaba en un constante cambio y pues, tenían que evolucionar de alguna forma, hacer algo distinto, aunque era el objetivo, era como ser como los romanos. Totalmente de acuerdo. Doctor Knudsen, doctora Ginás, doctor Rosenthal, ha sido un placer como siempre. Espero que nos volvamos a reunir, si nos dan los fondos, próximamente. Nos vemos y que les vaya muy bien. Saludos y se cuidan. Muchas gracias por la invitación a Martín y a Radio. Gracias. Muchísimas gracias, Radio 1. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego.